Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de economía turística. Ahora vamos a ver lo que es la teoría de la producción. Bien, un segundito, voy a admitir a algunos compañeros que están solicitando ya. Bien, básicamente dentro de la teoría de la producción lo que hacemos es analizar la manera en que los empresarios realizan determinadas combinaciones de insumos para lograr la mayor cantidad de producción, ¿no? Estos pueden ser productos físicos, pueden también, tranquilamente se aplica a las empresas también que venden servicios, ¿no? Todo lo que es producción, todo lo que se produce en una empresa, ¿no? Entonces, la empresa puede ser una empresa de bienes, empresas de servicios, es aplicable a todas las empresas, ¿no? De, de lo que se trata es cómo el empresario combina lo que ya habíamos visto en nuestra anterior clase, cómo combina los factores productivos para producir bienes y servicios que son requeridos por la sociedad. Ahí tenemos, esto puede ser una oficina dedicada a la venta de servicios turísticos. Entonces, acá, digamos, tenemos a la empresaria que está viendo la manera en cómo va a combinar determinados trabajos, ¿no? Determinados recursos que tiene la empresa. Esos recursos pueden ser la señora que está sentada acá, la secretaria, puede ser el guía de turista, puede ser el señor que está en la parte de acá atrás. Su micrófono, por favor. El señor que está acá atrás puede ser tal vez el conductor. Entonces, como podrán darse de cuenta ustedes, la empresaria está realizando una combinación de distintos factores de producción. Ahí tenemos, está el factor trabajo, están todas las personas que están trabajando, el conductor, la secretaria, el guía, y también por otra parte tenemos el otro factor que es el capital, que lo podemos ver ahí en los muebles, en la computadora. eh, en las vitrinas, en la misma oficina, la bicicleta que está al fondo, eso sería el capital. Y por otra parte también tenemos lo que es la tecnología. La tecnología es, ustedes están viendo ahí, está trabajando en un ordenador. La tecnología es aquel conocimiento que está puesto en funcionamiento, ¿no? Que en este caso podría ser, digamos, su página de internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la empresaria ya en plena aplicación de la teoría de la producción. Una vez más, debemos nosotros recordar que la escasez es tal vez el concepto que hace que funcione toda la economía, ¿no? Debido a que hay escasez, es que existe la ciencia económica, porque si no hubiese escasez, si todo abundaría en nuestra sociedad, todo sería abundante, entonces no habría necesidad, digamos, de manejar los recursos de manera eficiente, ¿no? Justamente porque existe escasez, es que debemos aprender a manejar nuestros recursos de manera eficiente, ¿no? Como lo que está mostrando ahí en la imagen, tenemos un grifo y ustedes saben, hace unos cuantos años hemos tenido una escasez de agua en la ciudad de La Paz, ¿no? De abastecimiento de este líquido elemento. Entonces, eso nos muestra a nosotros que este principio de escasez se aplica justamente a todas las economías, ¿no? Los recursos no son ilimitados, tenemos recursos muy limitados y nosotros como empresarios debemos de manejar, debemos de organizar nuestra empresa tratando de ser lo más eficientes posibles.
¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Disminuyendo al máximo nuestros gastos dentro de nuestra empresa, nuestros costos dentro de nuestra empresa, y por otra parte, lo que hacemos es tratamos de maximizar, conseguir, miren, el máximo de ingresos, ¿no? Entonces, eh, son esos principios bajo los cuales manejamos nuestra empresa. Ahora, cuando nosotros utilizamos los recursos, tenemos que realizar el uso de nuestros recursos de manera eficiente. Hay una palabra clave que está acá descrito. Nosotros como empresarios debemos utilizar la racionalidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer el uso racional de los recursos que tenemos de nuestra empresa. Nuestros recursos humanos, que lo estamos viendo acá, los recursos humanos, nuestros, nuestros activos que tenemos en nuestra empresa, nuestros recursos financieros, el dinero que estamos moviendo en nuestra empresa. Nosotros tenemos que hacer un manejo racional. ¿Qué quiere decir racional? Que todo lo que nosotros hagamos no podamos hacerlo en contra de nosotros, ¿no? Que nosotros estemos buscando el mayor bienestar para nuestra empresa, para nuestra institución. Entonces, cuando nosotros tomamos nosotros alguna decisión, lo que nosotros hacemos o cuando trabajamos en nuestra empresa, hacemos uso adecuado en las cantidades que se necesita para nuestra empresa. Por ejemplo, si yo por día muevo unos 20 turistas aproximadamente en promedio, entonces no voy a necesitar 2 buses, 3 buses. Yo puedo movilizarme con un bus, miren, entonces no es necesario que haga una inversión tan grande cuando tengo una demanda de mis productos, de mis servicios que yo estoy ofreciendo al mercado, que no es tan grande, ¿no? Ahora, si la demanda empieza a crecer, entonces lo que yo tengo que hacer es ampliar mis, eh, mis inversiones de capital, mis inversiones financieras, ¿no? Entonces, pero si yo, como les decía, tengo un flujo de 20 turistas por día, entonces necesito yo solamente un bus y necesito como máximo de repente, digamos, 6 empleados, ¿no? Pero si yo voy incrementando más empleados, 7, llego a 8, 10 empleados, entonces eso es producir. Claro, voy a producir los bienes o los servicios a los cuales, por los cuales, digamos, está constituida mi empresa, pero lo voy a hacer de manera ineficiente, ¿no? Gastando demasiados recursos. Entonces, el factor trabajo, debo hacer un uso adecuado de lo que es el factor trabajo. Racionalmente, debo contratar a las personas que mi empresa necesita, que requiere mi empresa y no inflar, digamos, la cantidad de empleados para que ellos estén chocando empleado con empleado y no estén produciendo, ¿no? Entonces, de la misma manera, no puedo destinar una gran cantidad de dinero o una cantidad también insuficiente de dinero. Entonces, lo que el empresario hace, lo que ustedes van a hacer en un futuro, de lo que se trata esta carrera y la materia, es que ustedes adquieran estas habilidades en las cuales ustedes puedan determinar qué cantidad de personal van a utilizar en una empresa, cuánto se requiere en la empresa, cuánta inversión en activos necesitan para su empresa. Necesitan bienes inmuebles, vehículos, cuánto dinero líquido ustedes necesitan, lo que se llaman los billetes, las monedas, cuánto ustedes necesitan. Eso es función del que administra una institución, ¿no? Entonces, y eso ustedes lo van a hacer actuando con racionalidad. Ahora, eh, existe un concepto dentro de la teoría de la producción que es justamente el de los rendimientos decrecientes, ¿no? Es un concepto ya muy antiguo que nos va mostrando el flujo de producción en una empresa, ¿ya? Entonces, el flujo de producción en una empresa sigue más o menos este patrón de comportamiento que está en la gráfica acá en el lado derecho, que empezamos desde el punto más bajo, miren, y vamos por la línea
roja, ¿ya? Ahora, tiene sus momentos, este tipo de patrón de comportamiento, pero normalmente se aplica a todas, casi se generaliza a todas las empresas, ¿ya? Y vamos a explicarlo por partes. Como señala también acá en la parte teórica, ustedes le van a dar una revisadita. Acá, a ver, lo voy a ubicar. Existe una primera fase en la producción. La primera fase nos dice, comprende desde el punto de origen hasta el punto A, ¿no? Entonces, eso quiere decir desde acá, desde el cero, desde el punto de origen hasta la letra A. Vamos a analizar cuál es el comportamiento de la línea roja, ¿no? Entonces, si ustedes se dan de cuenta, en este segmento existe un crecimiento acelerado de la producción, porque estamos en cero y miren, empieza a subir la producción y después te empieza a subir más rápidamente, ¿no? Tiene un comportamiento más o menos se asemeja, digamos, este crecimiento a un comportamiento geométrico, ¿no? Entonces va subiendo, por decirles, estaba en 2, después 4, 8, 16, 32 unidades, 64 y cada vez va duplicando. Entonces, el crecimiento en este segmento, desde el origen hasta el punto A, podemos ver que una empresa tiene un crecimiento fuerte, ¿ya? Un crecimiento fuerte. Y a partir desde el punto A hasta el punto B, ya empieza a haber un crecimiento ya no tan fuerte, casi ya existe un crecimiento promedio que se puede decir en un promedio constantemente, ya no se da ese crecimiento geométrico. El crecimiento en la producción en este segmento de A a B, que sería esta línea roja, miren, es casi una línea recta, ya no es una línea curva, la línea curva nos mostraba un crecimiento más acelerado. En acá ya vemos casi una línea recta, nos muestra un crecimiento con desaceleración, ¿no? Está desacelerándose poco a poco el crecimiento de la producción de nuestra empresa. Y es lo que pasa, digamos, en todas las empresas. Ahora, llegamos a un punto en el cual, a un segmento que vamos a analizar, es el segmento desde el punto B hasta el punto C, en el cual en una institución, en una empresa, si nosotros solamente modificamos el factor trabajo, o sea, si nosotros solamente contratamos empleados o despedimos empleados, vamos a tener este comportamiento. En esta última etapa, si nosotros nos llenamos de trabajadores, lo que va a suceder es que nuestra producción va a llegar a un punto exactamente en el punto C, donde se va a estancar. Ya no vamos a poder producir más bienes, más servicios. Ya hemos llegado al tope máximo, ¿no? Esta figura se debe entender de la siguiente manera también, ¿no? Si nosotros tenemos, como les decía, a ver, acá vamos a volver al anterior cuadrito. Si nosotros tenemos en nuestra institución, acá, un bus, tenemos una oficina, tenemos un tanto de dinero, y si nosotros empezamos a contratar trabajadores para incrementar nuestra producción, entonces, miren, acá tenemos una cantidad de trabajadores que lo vamos a ver en el gráfico. La cantidad de trabajadores se está expresando en esta parte de acá abajo, ¿no? Su abreviación en inglés es la letra L. L es la abreviación de trabajadores en inglés, ¿no? Entonces, tal vez de repente nosotros podríamos ponerle T, digamos. Ya. Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo estos elementos en mi empresa, un bus, tengo la oficina, tengo mi computadora, escritorio, mi oficina, ¿ya? Tengo volantes para distribuir de repente en la calle más, mi página de internet. Si yo no tengo ningún empleado, si yo no tengo ningún trabajador, ¿cuánto creen que puedo producir si no tengo ningún trabajador?
¿Ah? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué pasa si en mi empresa no hay ni un solo trabajador? ¿No alcanza su máxima eficiencia, licenciado? Exacto. No solamente no alcanzamos la máxima eficiencia, como decía el compañero, sino que mi empresa, o sea, prácticamente, ¿quién va a encender el bus? Nadie. No tengo ni un solo guía. Miren, si no tengo ni un solo empleado, ¿cuánto voy a producir? Entonces, nada, no produzco nada. Por eso parto acá, miren, en este punto de acá es donde no existe empleados. Cero. Cuando tengo cero empleados, la producción también es cero. Pero yo voy a hacer variar mi cantidad de trabajadores. A ver, ¿cuántos tenemos en acá? Tenemos seis, ya. Entonces, miren, hasta acá, hasta la mitad del segmento de A, digamos que yo he contratado dos trabajadores y ya estoy produciendo este nivel de producción acá. Este es mi nivel de producción. La producción total es esta abreviación. Producción total está en este punto, con dos trabajadores. Yo contrato un trabajador más en mi empresa. A ver, vamos a ordenarnos un poquito. Si tenía dos empleados que en mi primera etapa he contratado, al primero lo puedo destinar, digamos, para que sea el conductor. El segundo le voy a destinar para que sea el que administra la oficina, ¿ya? Pero si digamos es una oficina donde llegan varios turistas y una persona sola puede atender todo, sí, de repente podría atender, ¿no? Podría estar hablando con uno apurado, con la otra persona, queriendo ver su página de internet, queriendo repartir afiches, ordenándole al chofer o queriendo viajar él mismo como guía porque solamente son dos trabajadores. Entonces, es una locura total. En resumidas palabras, va a producir, pero de manera ineficiente, ¿no? Está una persona muy ajetreada con muchas responsabilidades, no va a poder, ¿no? Entonces, en este punto estamos haciendo de cuenta que tenemos dos trabajadores. Entonces, si el empresario decide incrementar un trabajador más para que pueda ayudar dentro de la empresa, digamos que contrata ya a un guía de turista, ya estaríamos en el punto. Ya son tres trabajadores hasta que miren, entonces el comportamiento ha crecido la producción. Entonces ya hay una persona que se encarga de toda la oficina, hay una persona que es el conductor, el tercero ya sería el guía de turismo que hay, ya son tres personas. Pero el empresario puede todavía incrementar la cantidad de trabajadores. Entonces, si nos vamos aquí hasta la mitad, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B, donde está exactamente el cursor, puede ser que esté contratando un empleado más o una empleada. Y esa empleada puede ser bien, digamos, la secretaria. Y si ustedes se dan de cuenta, como todos están haciendo su trabajo, la secretaria, el conductor, el guía, el administrador de la empresa, la producción, la venta de servicios que se tiene dentro de mi empresa de turismo puede todavía crecer aún más. Y eso es lo que está mostrándoles el gráfico, la línea roja. Sigue creciendo, estamos elevándonos cada vez más arriba, ¿ya? Entonces el empresario todavía puede seguir contratando más empleados. Digamos, ¿qué podemos contratar? Podemos contratar una persona encargada, digamos, de marketing o de las redes sociales, ¿ya? Que puede difundir las rutas que realiza mi empresa, ¿no? Y entonces en ese caso ya estaríamos acá, en el punto B. Ya tengo hasta ahí 5 trabajadores. Y mi empresa todavía ha incrementado en la producción. Pero si yo empiezo a contratar más personas de ahí en adelante, eh, la producción dentro de mi empresa ya no va a crecer tanto, ¿no? Por ejemplo, contrato una sexta persona en este segmento que es de B a C, que podría ser, digamos, una secretaria más, ¿no? Es lo que normalmente pasa en las instituciones públicas, ¿no? Entonces contratan personal que ya ni siquiera entra en la oficina, ¿no? Entonces esta secretaria ya no tiene, el último personal que ha ingresado ya no tiene con qué computadora trabajar. No se olviden que esta
función de producción que estamos analizando, la estamos haciendo bajo el supuesto de que solamente estamos haciendo variar el factor trabajo. Se está manteniendo constante eh, nuestro bus, nuestra inversión financiera, nuestra inversión en bienes inmuebles, bienes de largo plazo, que son oficinas, terrenos, pueden ser todos esos lo que tengamos para nuestra empresa de turismo, las estamos dejando constantes. Eso quiere decir que no estamos comprando otro bus, no estamos ampliando nuestra oficina, no estamos pidiendo otros préstamos del banco, lo único que estamos haciendo variar es la cantidad de trabajadores, ¿no? Y entonces cuando contratamos al sexto trabajador o a la sexta trabajadora, en este caso, como no hemos comprado otra computadora, entonces la última secretaria que ha ingresado no tiene en qué computadora trabajar. Si quisiese trabajar, ayudar con el transporte, tampoco hay otro transporte. El bus que ustedes vieron arriba, tiene un encargado, ¿no? Entonces, no hay manera, digamos, de que la última trabajadora pueda encajar, ¿no? Dentro del trabajo, pero aún así se la contrata y lo que sucede cuando tú, como empresario, incrementas en la cantidad de trabajadores en tu empresa, eh, y si no haces variar tus otros factores productivos, como es la inversión de capital, la inversión financiera, entonces lo que va a suceder es que en tu empresa va a pasar lo que pasa en este segmento de B a C. Miren, la producción se ha desacelerado de tal manera que ya ha llegado hasta un punto que es una línea horizontal. Esto quiere decir que hacia arriba, hacia el lado de la producción total, hacia arriba, ya no vas a crecer más. Ya has llegado a tu punto máximo y los siguientes trabajadores que van a ingresar a tu empresa, lejos de producir, lejos de, de ayudar a que se incremente la producción, lo que van a hacer es perjudicar, ¿no? Entonces, si contratamos todavía un séptimo personal, lo ponemos dentro de la oficina, ¿qué van a hacer? Van a empezar a chocar, como lo que dicen, ¿no? Hay un dicho bien popular, están chocando cabeza con cabeza, codo con codo, ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ya no hemos ampliado nuestros demás factores productivos, como son los bienes de largo plazo, las computadoras, la oficina, los buses, la inversión de capital, nos ha hecho variar. Entonces, no tiene sentido incrementar más empleados en tu empresa, ¿no? Y esa es básicamente, o ese comportamiento en cuanto a la producción, a esta curva se la conoce como la curva de rendimientos o la función de producción, perdón, es la función de producción, pero la función de producción te muestra algo, te muestra te muestra lo que es los rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, los rendimientos decrecientes quiere decir que existe una etapa en la que tu producción se incrementa grandemente, luego de manera un poco, digamos, ya el crecimiento ya no es geométrico, ya es un crecimiento lineal, ya existe una desaceleración en cuanto al crecimiento y una tercera fase en la cual ya prácticamente la producción se está estancando, ¿no? Y entonces cada vez que vas incrementando tu factor trabajo, lo que tienes es producción más decaída, en menor cantidad, ¿no? Entonces, si aquí continuamos la curva, lo que va a suceder es que va a empezar a caer más bien la producción. Va a venir en este sector así, hacia abajo. Como una campana se va a volver esta función de producción. Hacia abajo va a doblar, ¿no? Entonces, si yo voy incrementando más trabajadores, mi producción, lejos de crecer, va a ir decreciendo. Eso se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Alguien tiene alguna consulta o se ha podido entender? Bien, entonces continuaremos. Bien, ya hemos visto la producción, ya sabemos el concepto de lo que es los rendimientos decrecientes.
Ahora lo que vamos a ver es qué tipos de producciones hay que nosotros como empresarios podamos analizar, ¿no? Entonces, nosotros podemos clasificar nuestra producción al menos de tres maneras, ¿no? Por supuesto que hay más, pero digamos las más importantes son estas que están acá descritas, ¿no? Está, por un lado, tenemos la producción total, tenemos la producción media y la producción marginal, ¿no? Entonces, la producción total, como su nombre lo dice, acá también está en rojito para que, digamos, nos podamos ubicar. Cada uno está con su color. La producción total se refiere simplemente al número total de unidades que se ha producido dentro de la empresa que estamos hipotéticamente administrando, ¿no? Entonces, mi empresa produce al mes, digamos, no sé, digamos, hemos vendido, hemos vendido a los turistas unas 500 rutas, digamos, a distintos lugares. Puede ser a 200 a Copacabana, otras 200 a Tiwanaku y 100, digamos, puede ser, digamos, también al Chacaltaya. Entonces, yo voy sumando las tres y ¿cuántos productos he vendido al final de mes? El total son 200 a Copacabana, 200 a Tiwanaku y 100 al Chacaltaya. Entonces son 500 unidades que he vendido. A eso se denomina cuando sumamos así la cantidad total, nos referimos, cuando sumamos la cantidad total de lo que hemos vendido, lo denominamos nosotros el producto total, ¿no? Ese producto total, incluso nosotros podemos monetizarlo, podemos hacer el cálculo en algún tipo de moneda, ya sea en dólar, en bolivianos, ¿no? Pero digamos se refiere a la cantidad total de productos que hemos podido producir. Luego tenemos lo que es el producto medio, ¿ya? Y el producto medio se refiere justamente a una medida de tendencia central, ¿no? Estadísticamente, así es su nombre, es una medida de tendencia central, quiere decir que nos muestra el promedio de lo que se ha producido, ¿no? Entonces, esto nos sirve a nosotros, este aspecto de la producción promedio nos sirve para que nosotros podamos analizar si nuestra empresa está produciendo eh, a un ritmo en el cual, digamos, estábamos produciendo anteriormente o estamos empezando a disminuir o estamos empezando a crecer por encima de lo normal, ¿no? Entonces, el concepto promedio, a ver, de repente podemos hacer un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que es un promedio, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo de lo que es el promedio. Pero lo vamos a hacer con aquí, la producción. A ver, lo haremos así. Producción, semana 1 del mes, ¿ya? ¿Cuánto producimos la semana 1 en venta de servicios de paquetes turísticos? A ver, un número al azar. A ver, alguien. 40. Ya. La producción 2. A ver, un segundito, ahorita vamos a... Muy bien, ahora sí. Miren, estamos viendo la producción por semanas, ¿ya? Entonces, digamos que en la primera semana del mes, de un X mes, digamos, ya lo pondremos el mes de enero. La primera semana de enero hemos podido vender 40 rutas en nuestra empresa de turismo. 40 rutas a turismo, a turistas que han venido a la empresa. En mi segunda semana, ¿cuánto he vendido? A ver, alguien que te dé otro número al azar, pero menos 40.
50. Listo, 50. ¿Alguien más? Colabórenme, por favor. En mi tercera semana, ¿cuánto he producido? Más, menos, no hay ningún problema. 30. ¿Ya? 30. Y en la cuarta semana, ¿cómo me fue? A ver, ¿alguien se anima? 35. Listo, 35. Ya. Cuando yo tengo estos datos, yo puedo analizar cómo mi empresa, digamos, cómo está produciendo. Si está empezando a disminuir, está empezando a empeorar, está empezando a mejorar la producción demasiado, o nos estamos manteniendo, digamos, dentro de algo relativamente normal, ¿no? Entonces, justamente el producto promedio se obtiene de la sumatoria de todas esas producciones, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ponerle producto así, producto. Un segundito, voy a admitir, ahí está, ya. Producto promedio. El producto promedio es igual ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria de todos estas cantidades producidas durante cada una de las semanas. Entonces, producto promedio semanal, aquí le pondremos. Entonces, quiere decir que en promedio produzco esta cantidad. Voy sumando, ¿ya? Lo voy a hacer entre paréntesis para que ustedes se den de cuenta. Entonces digo 40, mi primera producción, más 50, más 30 y por último más 35. Cierro los paréntesis, el paréntesis y todo esto lo tengo que dividir. Como estoy hablando en semanas y tengo 4 datos, miren, aquí tengo un dato, el primero 40, 52, 33, 35, 4. Lo tengo que dividir entre 4. Ya, igual. ¿Cuánto voy a tener en mi numerador? Sumemos. 40 más 50, 90. 90 más 30, 120. 120 más 35, 55. 155 en el numerador. En el denominador se sigue manteniendo 4. Sigo trabajando, voy a decir 155 dividido entre 4, ¿cuánto es? 128,75. No. Debe ser 28. Ya. Ok. 38.75. Ya, 38.75. Ya, entonces digamos, de repente yo ya lo puedo decir aquí. Aproximadamente puedo redondear los datos y puedo decir 39. ¿Ya? Entonces, para que no me estén informando a mí por mes, o si yo soy el gerente, el administrador, y a mi jefe de contabilidad o al encargado de la oficina, a la secretaria, a alguien le digo, ¿cuánto estamos vendiendo este mes? Así, quiero un resumen, pero así, rápido, en 2 palabras. Si la secretaria me dice, la primera semana hemos vendido, a ver, 40. La segunda semana hemos vendido ahí y va a empezar a contar. Y eso hace que podamos demorar, digamos, en cuanto a la toma de decisiones. Para que sea más simple, de repente yo le puedo preguntar, ¿no? ¿Cuánto es la producción que nosotros tenemos en nuestra empresa promedio semanal? ¿Cuánto producimos en promedio? Y la respuesta es que en promedio mi empresa produce 39 productos turísticos. Vendemos 39 rutas a los turistas que vienen a nuestra empresa. Entonces, el promedio es igual a la sumatoria de las partes. Ahí está. 40, 50,
30, 35. La sumatoria de las partes dividido entre la cantidad de datos que hemos sumado. ¿Cuántos datos hemos sumado? 1, 2, 3, 4. Entonces, simplemente es eso, ¿no? El promedio se obtiene de esa manera. Sumamos los datos individuales y lo dividimos entre la cantidad total de datos que hemos analizado. Y a eso se le conoce como el promedio o en este caso el producto promedio. ¿Qué les parece? Licenciado, una pregunta. Sí, Entonces, en un mes la ganancia ha sido 39, ¿no? no. No, no, Entonces, no le pude comprender. ya. Para que puedas entender lo que es este ejemplo, les voy a pedir que se vuelvan a conectar. Ya se está acabando el minuto. Ya estamos a unos segundos. Vuelven a ingresar inmediatamente, por favor.